estamos transmitiendo en estos momentos. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que están aquí en este panel que me acompañan, todos kinesiólogos, miembros activos de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, y que nos convoca en esta ocasión particularmente para dar lanzamiento a un documento muy especial que nos convocó durante mucho tiempo y que nos trajo harto trabajo, sobre todo a nuestros dos editores, que es particularmente hoy el lanzamiento del documento El Consenso de Rehabilitación Respiratoria en Pacientes con COVID-19. Mi nombre es Luis Vasconcelos, yo soy secretario de Xochiquín, actual secretario, y para iniciar este lanzamiento y darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como también una plataforma asociada que es Kinet Blog, que debería estar retransmitiendo este lanzamiento. Me gustaría invitar primero que todo al presidente de nuestra sociedad, al presidente de la Xochiquí, el kinesiólogo Roberto Vera. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y queremos preguntarle o pedirle a Roberto que nos hable cuál es la importancia de este documento, tanto para la kinesiología y para los pacientes que se vieron afectados por el COVID-19. Bueno, gracias Luis, bienvenido a todos. Es un gusto como siempre poder estar reunidos en torno a Xochiquir, aquí en nuestra sociedad de kinesiología respiratoria. Y solo quiero dar unas breves palabras en donde quiero mencionar los agradecimientos a los editores que son el kinesiólogo Iván Rodríguez y el kinesiólogo Rodrigo Torres, que han tenido mucho trabajo en conjunto con la comisión, en donde ellos han sido líderes y referentes encauzando que este trabajo pueda llegar a un fin en forma tan rápida, ya que estamos todos agobiados, agotados por la implicancia de la pandemia. La pandemia ha afectado a nuestra familia, nuestra fuente laboral, todo lo que nosotros hacemos, nuestro país, y no podemos restarnos como sociedad científica de contribuir con un documento que permita orientar el trabajo de todos los kinesiólogos y todos los que vemos a pacientes respiratorios, ya sea desde la atención primaria hasta pacientes que hayan estado en la UCI y que salgan a sala. Estos pacientes van a requerir de toda nuestra ayuda, de todo nuestro esfuerzo, y ese es el motivo principal por el cual nos convocó el desarrollo de este documento. Generalmente en la historia existen grandes problemas, y estos grandes problemas requieren de grandes soluciones y por sobre todo el trabajo en equipo. En este documento han trabajado kinesiólogos de distintas instituciones, de distintas partes del país, y lo cual ha nutrido la naturaleza del documento, y lo otro que busca es, en esta variedad, entregar los tips esenciales para poder enfrentar de la mejor manera y con una performance óptima a estos pacientes en el proceso de rehabilitación que van a requerir. Sin más, yo quiero dejar a Iván Rodríguez, que es de los editores, que nos va a contar un poco más del cuerpo y darnos más detalles del consenso. Bien, muchas gracias Roberto por tus palabras y por la introducción. Yo voy a proyectar una breve presentación para contarles un poco. ¿Se ve? Yo creo que sí. Perfecto. O sea, Sí, perfecto. bueno, voy a contarles un poco cómo fue el proceso de construcción, de cómo fue la concepción de este consenso y cómo se llevó a cabo el proceso de desarrollo y de construcción de este documento. En primer lugar, quisiera presentar al grupo de trabajo, en este caso yo, Iván Rodríguez Núñez, junto con Rodrigo Torres Castro, fuimos los coordinadores de este documento, de la construcción de este documento. Junto a nosotros trabajó un panel conformado por miembros de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, Roberto Vera Uribe, Daniela Díaz Hinojosa, Roberto Acosta Higuero, Gonzalo Monge Martínez, Andrea Méndez Gálvez, Luis Vasconcelos Castillos, Marisol
Barros Poblete, Francisca Silva González, Víctor Reyes Miranda, Sergio Fernández Sandoval e Iván Muñoz Salas. Nosotros hicimos una convocatoria a todos los socios activos de la sociedad y obviamente quienes manifestaron interés en participar en la construcción de este documento fueron las personas que yo acabo de nombrar y con quienes conformamos el equipo inicial que dio origen a la estructura del consenso. Además, ampliamos la convocatoria a miembros de otras sociedades de temática atingente al tema de la rehabilitación respiratoria en el contexto del COVID, a la Sociedad Chilena de Neurokinesiología. En este caso nos colaboró el colega Gonzalo Rivera Lillo. También algunos estamentos que tienen especial expertise en ciertas áreas que han sido de alta relevancia para esta situación en la que nos encontramos de pandemia, que es el área de la telemedicina, y en este caso convocamos a Felipe Pará Hernández de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, también a la División Kinesiología de la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva, a través de Paola Figueroa González y de Rodrigo Adán Mejeria, también participaron con nosotros en la construcción del documento. ¿Cómo fue la estructura de el diseño de este documento? Esto partió entre el 17 y el 19 de abril. Hicimos una convocatoria a todos los miembros de la sociedad y también a las instituciones colaboradoras. Y el día 28 de abril hicimos una primera reunión donde comenzó formalmente el trabajo, se definió el contenido, se definieron las temáticas, se establecieron las secciones y las subsecciones. Y desde ahí comenzó el trabajo, hicimos una norma de redacción del consenso para cada tema. Se hizo primero una encuesta de preferencias para cada uno de los autores del consenso respecto a cuál sería el tema que de su mejor expertise y que más les gustaría escribir. Y ahí establecimos un trabajo hecho por pares. Una persona escribió y otro colaborador revisó el texto. Entonces así generamos cada una de las secciones con trabajo en pares, y el día 4 de agosto ya compilamos todo ese material y dimos origen a la primera versión, al primer borrador de este documento, y a partir de ahí, mediante una metodología iterativa, un método Delphi, de correcciones sucesivas del texto, de lectura, relectura del texto, generamos la última y definitiva versión de este documento, y eso fue el día 17 de agosto, fue entre el día de ayer y el día de hoy, ya generamos el documento final, que es el que está a disposición de toda la comunidad kinésica nacional, y toda la comunidad de ciencia de la salud. Y bueno, finalmente fue un proceso que desde el primer momento se desarrolló de forma colectiva, fue un trabajo colaborativo, un trabajo conjunto, donde tratamos de reunir todas las miradas y todas las opiniones y todas las experiencias de cada uno de los miembros del grupo de expertos que llevó a cabo la construcción del consenso. Solo para ilustrar la estructura general del consenso, el consenso en general tiene 5 partes. Una primera parte que no la coloqué acá en el esquema, pero es una primera parte en donde se habla sobre algunas bases fisiológicas. Establecemos un marco fisiopatológico que subyace a la disfunción respiratoria en el contexto del COVID. Luego hay una sección de pruebas de laboratorio, en este caso espirometría, difusión de monóxido de carbono, flujometría y evaluación de la tos, así como algunas pruebas de fuerza y resistencia muscular respiratoria. Establecemos también algunas recomendaciones para la ejecución de pruebas de campo. También se detallan algunos procedimientos de evaluación que tienen que ver con la aplicación de ciertas escalas unidimensionales o multidimensionales, donde destaca la escala de estado funcional post-COVID-19, que la incorporamos también en su versión traducida al español, que ha sido recientemente liberada para su utilización. Y también, finalmente, los procedimientos de evaluación, tanto en el escenario hospitalario, domiciliario, y también algunas consideraciones para la telerehabilitación respiratoria. Aquí al lado derecho hay un esquema que corresponde al segundo anexo del documento, en donde proporcionamos una imagen esquemática respecto a qué
procedimiento, tanto de evaluación como de rehabilitación, consideramos más apropiada utilizar dependiendo de la etapa del curso clínico de la enfermedad de nuestros pacientes. Y en general esa es la estructura del documento y obviamente esperamos que sea de utilidad y que sea aplicable en el contexto clínico. Esta es una primera versión y a partir de mañana ya comenzaremos a trabajar en una segunda versión probablemente generando actualizaciones a cada una de las intervenciones tanto de evaluación como de rehabilitación que está detallada ahí en el consenso. Así que muchas gracias Roberto. Eso puedo comentar por ahora. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Bueno, quiero recordarle a todas las personas que se están uniendo hace muy poco a nuestra transmisión. Tenemos un gran público, sabemos que la Xochitl está tratando de llegar a todo Chile a través de este tipo de transmisiones y les queremos contar que nuestro documento del Consenso de Rehabilitación Respiratoria ya se encuentra disponible para su descarga gratuita. En la publicación que está justo debajo de esta transmisión en vivo van a poder encontrar el link donde ustedes van a poder descargarlo. Si lo están viendo a través de otras plataformas como los Instagram, si van al perfil de la Xochitl y buscan en el link de la biografía, también van a encontrar un link de donde descargar el documento. Bien, luego de las palabras de Iván acerca de la metodología de cómo se construyó este documento de consenso, me gustaría invitar a presentar a otro de nuestros editores, que es el kinesiólogo Rodrigo Torres Castro, quien tiene amplia experiencia también, digamos, en rehabilitación. Es un investigador también muy destacado en el ámbito de la rehabilitación respiratoria. Y quería invitarnos a que nos comentara, si es que está ahí Rodrigo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Rodrigo, si te queríamos consultar, y mucha de la gente que ha estado siguiendo las redes de Xochitl está interesada en saber cuál es la aplicabilidad de este documento y cuáles son algunas consideraciones prácticas más relevantes para la práctica clínica habitual. Bueno, primero que todo, le agradezco a la gente que nos está escuchando en estos momentos, porque claramente nuestra idea es poder difundir esto para tener un marco conceptual y un marco técnico en el que apoyarse para poder realizar las evaluaciones y las intervenciones. Y además porque en los últimos días, semanas, hemos ido viendo cómo están empezando a salir estos pacientes con secuela y realmente hay personas que se manejan muy bien, pero hay otros que necesitan un marco en el cual basarse y poder ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, por ejemplo. Todavía es muy poca la información que hay, sin embargo, nuestra idea es hacer una guía anticipatoria y, por supuesto, como dijo Iván, continuaremos trabajando en las próximas semanas y meses para ir actualizándola en base a la experiencia de los países donde ya van un poco más avanzados en la pandemia. Lo importante, para que ustedes no crean que es una cosa muy lejana, es que está absolutamente basada en evaluaciones que podríamos describir que la mayoría son low cost o que se pueden realizar en cualquier contexto. Cuando pensamos en hacer esta guía, no pensamos en hacerla solo a nivel hospitalario, sino que también a nivel de atención primaria, que es donde creemos que nosotros tenemos la gran, probablemente, ventaja comparativa con respecto a otros países, con una gran calidad de profesionales que hay en la atención primaria, con las distintas salas que están ahí presentes y los programas. Por lo tanto, está pensado absolutamente en ese tipo de intervenciones. Incluso también pensando en cómo llevar esto en la telerehabilitación, a hacer evaluaciones no complejas en casa. Por lo tanto, nosotros solo los invitamos a utilizar la guía, a basarse en las cosas que ponemos ahí, para que en la práctica puedan objetivar las evaluaciones y las intervenciones que van a poder realizar, y así simplemente poder darse cuenta de cómo el beneficio de su intervención va a ser patente en nuestros pacientes. ¿Ya? Los invitamos, como dijo Luis, está el link ya puesto, por lo tanto pueden descargarla, pueden revisarla y hacer las preguntas que quieran durante este seminario. Ahora, no quiero quitarles más tiempo, podemos comenzar con las preguntas, Luis. Gracias por la intervención, Rodrigo, muy amable. Bueno, seguimos aumentando la gente que nos está viendo, ya estamos bordeando los 400. Les pedimos a todas las personas, a todos los kinesiólogos, recordarles que este documento es totalmente gratis.
lo pueden descargar en los links que ya dejamos aquí abajo, lo estamos compartiendo constantemente, y también los invitamos a que compartan este documento para que se haga este trabajo, sea bien difundido para todos los kinesiólogos, no tan solo de nuestro país. Me gustaría contarle que tenemos varios saludos también desde Ecuador, también desde Perú, y de lugares mucho más alejados de Santiago, que es la idea principal, el espíritu de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. Bien, para todas las personas que no están viendo, tenemos abiertas nuestras plataformas en estos momentos. Tenemos un par de colaboradores registrando todas las preguntas que quisieran hacer acerca del documento, y acá, como ustedes pueden ver, este extenso panel está totalmente dispuesto a responder cualquier tipo de dudas que ustedes tengan. Bien, sin más preámbulo, me gustaría presentar a las personas que están hoy día y que nos acompañan y que fueron parte del panel de la realización de este documento. Primero que todo, presentar y nos acompaña el día de hoy la kinesióloga Daniela Díaz Hinojosa, el kinesiólogo Gonzalo Monge, desde Puerto Montt, la kinesióloga Marisol Barros. ¿Sí? Gracias, Marisol. Nos está escuchando a pesar de la distancia. El kinesiólogo Roberto Acosta, Víctor Reyes, un saludo también para Andrea Méndez, que nos acompaña ahora, para el kinesiólogo Iván Muñoz, Sergio Fernández, Francisca Silva y Gonzalo Rivera, colaborador de la guía. Bien, vamos a leer entonces algunas de las preguntas. Estas preguntas van a ir, según el tema, las vamos a ir encauzando a la persona que en este caso colaboró con el tipo de desarrollo del tema. Y la primera pregunta va para Gonzalo Monge. ¿Sí? Un usuario, Juan Alcayaga, pregunta. Gonzalo, ¿me escuchas? ¿Está por ahí Gonzalo? Se puede... Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos perfecto. ¿Cómo le va, ¿Cómo está, Gonzalo? don Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes por usted también. Gonzalo, su pregunta es la siguiente. No tenemos fanfarria, ¿verdad? No contamos con tantos medios técnicos, ¿no? ¿Es el test de marcha de 6 minutos la única o mejor prueba para este tipo de usuario, para los pacientes con COVID-16? ¿Qué opina usted al respecto? Si esta es, se le puede llamar la única o la mejor de todas las pruebas para realizar o para valorar la capacidad física de este tipo de pacientes. Claro, como muy bien van a poder revisar el consenso y lo que se ha publicado básicamente, que si bien el test de marcha de 6 minutos es una prueba de campo que se ocupa bastante, hay pacientes post-COVID-19 que no han logrado terminar esta prueba inclusive. Por lo tanto, ¿cierto? Se agregan otras pruebas como el CITA-STAN, ¿ya? Que sí, efectivamente se correlacionan bastante bien y se pueden hacer, digamos, en espacios mucho más reducidos y tiene también valores o parámetros de referencia. ¿Ya? Así que no es la única prueba, sino que también en la guía tratamos de aportar, ¿verdad?, otras pruebas más que también, ¿verdad?, van a ser muy beneficiosas para los diferentes ambientes donde se puedan aplicar. ¿Mm? Incluso hasta la telerehabilitación, que en algún minuto, ¿cierto?, se toca también en la guía. Bien. Daniela, tú que trabajas en rehabilitación respiratoria, ¿qué opinas de esto? ¿Es también el test de marcha una de las mejores herramientas que podemos tener a mano para valorar este tipo de pacientes? Si bien sabemos que se ocupa en muchos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, en este grupo particular, que es bastante novedoso, ¿qué opinas al respecto? ¿Si es la mejor o tenemos otra opción? Hola, buenas tardes. Mira, lo primero es que es una de las herramientas que nosotros estamos proponiendo para evaluar la tolerancia al esfuerzo de los pacientes. Sin embargo, las recomendaciones internacionales y nacionales en cuanto al laboratorio de función pulmonar también dicen que el test de marcha no se puede realizar durante el tiempo de pandemia COVID y recién uno debiese realizar pruebas, en este caso en la fase 3, que se denominó en España, y en Chile, en el caso del paso 4, que es la apertura inicial, de que ahí recién se apertura las cirugías electivas. Por tanto, mientras no estemos en ese proceso, lo ideal, como dijo Gonzalo, es utilizar otro tipo de pruebas para poder evaluar la tolerancia al esfuerzo de los pacientes.
y más aún, como dice Gonzalo, que sean espacios reducidos en donde uno pueda manejar también las variables de cada paciente propiamente tal, tanto en el ambiente hospitalario como en el ambulatorio. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Abro la palabra al resto del panel, si es que alguien tiene algo más que aportar. ¿No? Bien, continuamos. Entonces tenemos otra pregunta, en este caso para Víctor Reyes. Víctor, ¿estás por ahí? Si puedes. Sí, acá estoy. Ahí está Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Si puedes decirle al público desde dónde nos acompañas. Mira, yo hablo aquí de Santiago. Trabajo actualmente en Home Medical, que es una empresa que ve pacientes domiciliarios. Y también en GEL, haciendo traslado de paciente crítico. Así que agradezco esta instancia. Yo creo que a los colegas les doy las buenas tardes también a los que nos están viendo y escuchando, porque creo que esta instancia es rica para nutrirnos también y compartir el conocimiento. Bueno, darte las gracias a ti por colaborar en el desarrollo de esta guía. Sabemos que fue un trabajo importante para todos los kinesiólogos que están acá. En relación, hay una pregunta en relación a la evaluación de la musculatura respiratoria. ¿A qué tipo de pacientes con COVID-19 podríamos evaluarle la musculatura respiratoria? ¿Se la vamos a evaluar a todos los pacientes o hay un grupo en particular que debiésemos evaluar? Mira, hay un grupo en particular que son aquellos pacientes que son adultos mayores, ¿ya? Que sabemos que esta patología afecta también en gran porcentaje a esta población. Por lo tanto, va a ser un grupo objetivo a evaluar, ¿ya? Porque su musculatura cambia a medida que pasa el tiempo. Aquel paciente que presenta alguna comorbilidad también es fundamental evaluar. Y importante evaluar a aquel paciente que está o estuvo conectado al ventilador mecánico. ¿Ya? Porque la conexión al ventilador mecánico viene asociada a una serie de factores que provocan debilidad muscular. Por lo tanto, aquellos pacientes se torna fundamental la evaluación desde ya muy temprano en la UCI. Así que incluso aquellos pacientes que han estado largo tiempo hospitalizados, encamados, digamos, también van a presentar alguna debilidad muscular que es necesario evaluar. Perfecto. Para seguir este tipo de evaluaciones respiratorias del paciente, hay una pregunta bastante interesante y que tiene que ver con la capacidad de difusión, que últimamente ha estado muy en boga por las secuelas que ha dejado el COVID. Y en este caso me gustaría preguntarle a Marisol, si está por ahí, Marisol. ¿Sí? ¿No está? ¿No? Ahí sí. Ahí te escucho, Luis. Parece que hay unos segundos de desfase. ¿Sí? Marisol está un poco más lejos, quizás por eso nos acompaña desde Puerto Montt. No estoy tan lejos. Bueno, no está tan lejos en realidad. ¿Sí? Estoy más lejos. Marisol, hay una pregunta en relación a la capacidad de difusión. ¿Qué relación existe entre esta disnea persistente que muchos de los pacientes post-COVID relatan con las alteraciones en la capacidad de difusión? Bueno, Luis, gracias por la pregunta, no sé quién la habrá hecho, pero como habíamos conversado a lo largo del desarrollo de este consenso, y Dani, yo creo que puede estar de acuerdo la Dani conmigo, la disnea se produce en este caso debido a las alteraciones que puedan haber a nivel de la difusión alveolo de los gases, a nivel de la membrana alveolo capilar. Y sin duda la difusión del monóxido de carbono, los exámenes que mejor va a ejemplificar esto, debido a que finalmente es a través de este examen en el cual se va a objetivar con qué tanta facilidad o dificultad, como es en el caso de los pacientes con COVID o post-COVID, va a difundir los diferentes gases, tanto CO2 como oxígeno. Y obviamente estas alteraciones de la difusión que pueden haber por alteraciones de la membrana van a verse
exacerbadas en procesos donde pueden haber actividad física o ejercicio, producto que el glóbulo rojo tiene menos tiempo para poder saturarse de hemoglobina, o sea, de oxígeno, o liberarse del CO2. Finalmente, por eso los pacientes están presentando este tipo de trastornos. De hecho, como se menciona en el consenso, más de la mitad de los pacientes post-COVID tienen alguna alteración después de 6 semanas de dados de alta en la evaluación del ECO. No sé si con eso les queda claro y respondo la pregunta. Sí, bastante bien. Gracias, Marisol. Y me gustaría preguntarle a Rodrigo si esta alteración en la capacidad de difusión, ¿qué tanta prevalencia podemos encontrar en los pacientes afectados de COVID? Porque si bien muchos de nosotros como kinesiólogos es una creencia bastante popular o se ha arraigado, que la enfermedad por el coronavirus está dejando graves secuelas. Nos gustaría saber qué tanto es así y cómo se relacionan estas secuelas con esta capacidad de difusión que se ve bastante alterada. Bueno, gracias por la pregunta, Luis, y primero que todo coincido plenamente con Marisol. Yo creo que tenemos que darle más importancia a la difusión. No estamos, lo que yo he ido viendo es que muchos nos preocupamos de la espirometría, y que la espirometría es una súper buena herramienta. Sin embargo, yo siempre digo que con un 40-50% menos de volúmenes, igual tú puedes tener una vida más o menos funcional, pero con un 40-50% menos de difusión sí que estás en problemas. Por lo tanto, pienso que debemos darle un poco más de énfasis a la difusión. Los primeros reportes eran absolutamente catastróficos, ¿ya? Y todos pensábamos que todo el mundo iba a quedar con fibrosis o con enfermedades intersticiales, y claro, los primeros reportes muestran 45, 50%, incluso un poco más de alteración de la difusión. Sin embargo, ahora que han pasado los meses, han empezado a aparecer alteraciones, prevalencias más pequeñas, o un poco más menores, ya generalmente cercana al 25-30%. Por lo tanto, hay un porcentaje de esa alteración en la difusión en el comienzo que está muy asociado al proceso agudo de la enfermedad. Por lo tanto, es algo importante porque igual 25% de las personas que estuvieron en cuidados críticos es bastante gente. Sin embargo, no es tan desastroso como se apreciaba en un comienzo, así como tampoco es tan desastrosa la mortalidad que se ha ido disminuyendo, y bueno, también estamos conociendo mejor la enfermedad, ¿ya? En general, yo diría que cercano a un 40% es lo que hemos visto de prevalencia global de alteración de la difusión, y de volúmenes muy poco, incluso obstrucción cercana a un 5%, que es lo común de gente con asma, con EPOC, con bronquiectasis, que se enferma como cualquier otra persona. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, este documento se pensó también para que estuviese utilizado por los colegas en un estamento que va a ser clave, que es la APS, ¿sí? Que es la atención primaria en salud, que es donde probablemente vamos a encontrar muchos colegas atendiendo a estos pacientes post este COVID-19. En ese contexto, el kinesiólogo Álvaro Esoin, que se preocupa bastante por el contexto de la APS y la rehabilitación, nos pregunta cómo está incorporado el contexto de la APS en este documento, si como panel y expertos hemos incorporado y cómo hemos incorporado toda la aplicabilidad que necesita la APS. Iván, si nos puede... Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Rodrigo en su primera intervención hizo alusión a un elemento que tiene este consenso, que yo diría que de los consensos que como kinesiólogos hemos desarrollado, sabemos que tenemos ya un consenso de rehabilitación pulmonar infantil, otro de técnicas kinésicas, en fin, pero yo diría que este ha sido la primera iniciativa, a lo mejor, que hemos desarrollado en la cual hemos pensado en la aplicabilidad, en la validez externa del consenso, en el sentido de no proponer protocolos o estrategias de evaluación que implicara una medición directa de ciertos fenómenos, por ejemplo,
capacidad cardiopulmonar directa o función pulmonar directa. Obviamente incorporamos la DLCO, también la espirometría como pruebas de función pulmonar que son iniciales y que obviamente tienen una razón de ser, que ya lo hemos conversado acá en el contexto específico del COVID, pero para efectos de la rehabilitación incorporamos pruebas de evaluación de capacidad física que son pruebas de campo, las que ya conocemos, test de marcha de 6 minutos, Shuttle Walking Test, que aún esas pruebas tienen muchas dificultades para aplicarse en APS, por eso incorporamos también pruebas como el Sit to Stand, por ejemplo, o las pruebas como el Time Up and Go, que son pruebas que están incorporados dentro de los planes y programas de APS. Por ejemplo, el programa MAS, en el programa de adulto mayor, está incorporado este programa. También los protocolos de entrenamiento de tipo domiciliario están pensados para su ejecución en el domicilio, para su seguimiento vía telerehabilitación, que en este contexto son prácticas que ya se están incorporando en el manejo de la APS. Así que yo diría que, si bien es cierto, no incorporamos un capítulo dedicado a la rehabilitación en APS, las intervenciones son altamente aplicables en los contextos de APS y de hecho están presentes en los programas, en los distintos programas de rehabilitación comunitaria, los programas de salud cardiovascular, en los programas más de adulto mayor, en fin, en el EFAM, en el programa de examen médico preventivo del adulto mayor, también incorporamos dentro de este consenso pruebas que están contenidas en esos protocolos que son de más bien del ámbito de la atención primaria y la medicina familiar. Así que desde esa perspectiva el contexto, el consenso es altamente aplicable. En ese mismo contexto tenemos una pregunta bastante interesante de Mauro Pinto Correa, que él tiene la duda si en este contexto y pensando que el COVID probablemente se quede por mucho más tiempo del que nosotros pensamos, ¿es recomendable la creación de alguna sala respiratoria especialmente para COVID, emulando lo que son las salas Ira y Era? ¿Respondo yo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que es probable que ese sea un dilema hoy. Yo diría que responder ahora a esa pregunta, porque generar una sala en la atención primaria dirigida a la rehabilitación específica de estos pacientes sería contraproducente, considerando que existen restricciones para reunir personas en un espacio determinado. En ese contexto, yo creo que lo que sería mucho más productivo es generar un programa de rehabilitación para estos pacientes, considerando sus particularidades. Por ejemplo, con intervenciones que sean aplicables en el domicilio, con instrumentos que estén, o con equipamiento, o utensilios que estén en el domicilio, procedimientos de evaluación que sean aplicables vía remota, generar a lo mejor más que una sala, en el mismo policlínico de rehabilitación habitual del CEFAM, un computador con una conexión a internet de buena calidad que permita correr una plataforma para hacer rehabilitación sincrónica por vía de telerehabilitación, capacitar el equipo para eso, en fin. Yo diría que más que generar una sala, es generar un programa y capacidades en los profesionales para llevarlo a cabo. Yo creo que por ahí va a lo mejor el cambio de enfoque. Gracias, Iván. Dejo la palabra abierta por si alguien del resto del panel quisiera opinar al respecto. Antes de que se decidan, me gustaría decirle a todo el público que se viene incorporando, que ya son más de 100 personas y vamos cerca de los 450 espectadores en estos momentos. Me gustaría recordarle a los que se están integrando ahora que el link de este documento está disponible, es totalmente gratuito y se los pedimos, por favor, háganlo por nosotros que trabajamos duro en este documento, que lo compartan para que le llegue a la mayor cantidad de kinesiólogos posible. Rodrigo. Sí, yo coincido con Iván, encuentro que no tiene mucho sentido crear una sala, sobre todo considerando que tenemos esta tecnología que tenemos que usar, que nos llegó muy brusco, como la telerehabilitación, y además porque actualmente hay salas que pueden absorber este tipo de pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo acá es fundamentalmente más bien determinar bloques horarios distintos, y
no sé, puedes tener de 3 a 5 pacientes, por ejemplo, y el resto del día pacientes respiratorios como en una sala aérea, o en algún otro programa de RBC, por ejemplo, puedes asignar ciertos bloques particulares. Y si no, lo que dice Iván, absolutamente que es la única forma que tenemos de absorber toda esta demanda con programas de telerehabilitación, en que podemos, ¿cierto?, considerando que son y que van a ser probablemente miles de pacientes, la telerehabilitación es por donde más se proyecta que deberíamos tomar a estos pacientes. En esta misma temática, ya que entramos en la telerehabilitación, me gustaría hacerle una pregunta a Roberto Vera. Roberto, esta es una pregunta de Jorge Muñoz. Pregunta, en estos tiempos de plataformas digitales, si es que la Xochitl, nosotros como sociedad escogimos o recomendamos alguna plataforma de videoconferencia para realizar seguimientos remotos en este grupo de pacientes. ¿Cuál es la que recomendarías tú en este caso? Una plataforma para hacer seguimiento remoto a los pacientes. Bueno, en general hay varias plataformas, la misma que estamos usando nosotros, que es Zoom. También podrían usar Meet, que es gratuito, han resultado ser bastante estables, pero yo creo que va a depender mucho de la conexión que tenga el paciente, bueno, y de que tenga el profesional. Permite la interacción y permite la descarga de la interacción y la entrega de información directa. No sé si alguien del panel tiene alguna otra recomendación. ¿Rodrigo? ¿O Iván? No, yo pienso que en realidad lo que sea más factible en utilizar en el paciente, sobre todo que debemos considerar la usabilidad de las plataformas y de las estrategias que vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí yo he visto unos programas que hay un programa muy interesante que utiliza como 4 plataformas distintas dependiendo del paciente. Entonces aquí uno tiene que adaptarse a las necesidades del paciente y verlo caso a caso. Así que no diría ninguna marca ni modelo en particular. O sea, mira, nosotros ahora en el programa de ventilación domiciliaria, que lo que estamos haciendo mucho es videollamada por WhatsApp. Y eso es algo que la gente lo tiene todo ya incorporado. Entonces, eso ha sido una herramienta muy útil. Sí, a mí me gustaría el Colegio Kinesiólogo, recuerden que acaba de liberar una guía de rehabilitación a distancia. Es una guía bastante completa y los invito a consultarla también porque en esa guía se muestran los pros y los contras de las distintas plataformas que uno puede usar para la telerehabilitación. Perfecto, gracias Gonzalo. Te habíamos saludado hoy día, Gonzalo Rivera Lillo. Se nos fue otra vez, es una aparición fantasma, pero bueno, va a aparecer de nuevo. Sabemos que la calidad de vida es uno de los outcomes más importantes y que también los kinesiólogos lo medimos bastante, y es una duda recurrente, ha aparecido más de 5 veces, si es que existe un cuestionario de calidad de vida especial en COVID, y esta pregunta va para Roberto Acosta. Si es que tú conoces, sabes si es que existe algún cuestionario de calidad de vida orientado principalmente a pacientes con COVID-19. Sí, gracias Luis por la pregunta. ¿Y quién la hizo? La hizo, te digo de inmediato, @Sepúlveda Orellana. @Sepúlveda Orellana, gracias por la pregunta. Sí. Es una buena pregunta. Hasta el momento de la revisión y la generación del consenso no había una encuesta de calidad de vida particular para pacientes con COVID. Sin duda esto va en avance, día a día va evolucionando y se van generando nuevas herramientas, pero lo que sí encontramos fueron herramientas ya utilizadas como la EQ5D y la FC36 en estudios chinos, en particular esas dos que habían sido evaluadas en poblaciones con como una buena forma de evaluar calidad de vida. Ahora, así como también hace pocos días apareció una herramienta de evaluación funcional de pacientes con COVID, esperamos que para las próximas versiones podamos incorporar herramientas particulares para esta patología. Ahora, decidimos también en la guía incorporar herramientas genéricas, ¿no?, de calidad de vida y no particulares, para patologías particulares, como podría ser la EPOC, ¿no?
con Daniela trabajamos en eso, quizás ella también podría aportar, y creemos que estas herramientas pueden ser útiles. En los anexos del final de la guía, no sé si lo han mencionado, aparecen formularios para poder ir registrando las evaluaciones que puedan consignar con sus pacientes. Eso yo creo que también es un muy buen aporte de este consenso. Muchas gracias, Roberto. Bien, otra de las dudas recurrentes que ha aparecido bastante en las redes sociales y que también hay mucha controversia, ¿cuál sería el mejor momento para evaluar de una manera, evaluar la capacidad física, de evaluar funcionalmente un paciente que ya se ha recuperado de COVID, pero en qué momento lo vamos a evaluar? Gonzalo, si nos puedes ayudar con esto y principalmente relacionado con evaluaciones de la función respiratoria como la espirometría. ¿En qué momento sería adecuado poder evaluar un paciente post-COVID-19? Perfecto, Luis. Efectivamente, mira, las recomendaciones, como hemos visto mucho, de hecho en algunos webinars que hemos participado con Rodrigo, hablan inclusive 6 a 8 semanas, y efectivamente acá es donde hay que apuntar principalmente a todo el uso de filtros, pilares bacterianos y todas las precauciones en el fondo para proteger al personal de salud, que lógicamente todo esto ha ido disminuyendo un poco en todas estas normativas que habían inicialmente, de muchos cuidados, que a la vez, ¿cierto?, ha podido ir bajando este tema. Principalmente sobre la espirometría en sí, ya creo que lo hemos comentado bastante, pareciera ser que no es la gran herramienta, sino que hay otras que nos van a dar mucha más información en estos pacientes, para tenerlo claro también. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera aportar? ¿Sí? Dejo abierta la pregunta al panel. ¿No? Seguimos adelante entonces. Bien, tenemos bastantes preguntas y vamos a seleccionar algunas porque son bastantes. Tengo una pregunta para Rodrigo Torres. ¿Está ahí, Rodrigo? Sí. Pregunta, Carito Yáñez pregunta, en un paciente para hacer la evaluación funcional post COVID-19, ella está aplicando el SPPB y el test de Time Up and Go. ¿Es correcto aplicarlo? ¿Qué es lo que dice la guía? ¿Qué es lo que dice este documento al respecto? Bueno, nosotros lo planteamos como alternativa para evaluación y me parece del todo correcto aplicarlo, en especial ya que hay pacientes que la gran mayoría de los afectados por COVID son adultos mayores. Y por supuesto que hay un factor de riesgo muy relevante que es la fragilidad, y estas herramientas se utilizan comúnmente en las personas que trabajan en geriatría como predictores de fragilidad o precisamente para objetivarla. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo en utilizarla, en especial en este grupo, y como alternativa para aquellos que estén con secuelas más patentes y que, lo que hablábamos hace un rato, que dificulten la realización de las pruebas que tienen más riesgo, como el test de marcha de 6 minutos, o quizás no son capaces de hacer un citoscan de 1 minuto, uno podría plantearlo como alternativa. Sí, excelente. Muchas son las dudas respecto a la debilidad querida en la UCI, pero también hay bastantes dudas de los colegas que trabajan en APS con el procedimiento de la espirometría. Y aquí me gustaría preguntarle al fisiólogo Iván Muñoz. Iván, si estás por acá. Ahí está Iván. Bueno, Iván, primero que todo, saludarte. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Espero que estén todos bien en sus casas. Te escuchamos algo bajito, pero si puedes subirle el volumen a tu micrófono. ¿Ahí un poco mejor? Ahí un poco mejor. Excelente. No Iván, sé si esta pregunta... Ya. Sí.
esta pregunta es en relación a la toma de espirometría, pero en las salas de APS. ¿Cómo crees tú que se puede aplicar el consenso en la toma de espirometría en este tipo de establecimiento? Bueno, buenas tardes. Bien, como se ha conversado en distintos debates cuando se fue realizando el consenso, la espirometría es una herramienta más de las que nosotros podemos utilizar en APS, ¿cierto? Dentro de poder nosotros objetivar un poco la atención y ya nuestra rehabilitación respiratoria en estos pacientes. Si bien todavía no está bien claro si nosotros como sala respiratoria nos vamos a quedar a cargo de estos pacientes post-COVID, de la sala ERA, o bien incorporados dentro del programa de rehabilitación pulmonar como los pacientes EVOC, es importante destacar que la espirometría es uno de los recursos que nosotros en APS contamos principalmente todas las salas. Sí es necesario recalcar que es importante que mantengamos los cuidados necesarios, la prevención necesaria para poder mitigar cualquier tipo de contagio de eventualidad cruzada con los pacientes. Entonces, en esta guía podrán encontrar claramente las recomendaciones de cómo poder cuidar al paciente, al profesional, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de contagio. Pero la espirometría sigue siendo una herramienta que APS debería aprovechar y que contamos todos, y que sea una herramienta más para poder objetivar un poco el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias, Iván. ¿Sí, Gonzalo? Quisiera agregar un poco algo a lo que decía Iván, que el objetivo también, para toda la gente que nos está escuchando en la guía, finalmente nos estamos diciendo, ¿verdad?, que la espirometría está sobre otra cosa, o el test de marcha 6 minutos está sobre otra evaluación, sino que, como lo hablamos, y como bien dice un consenso, es entregar la mayoría de las herramientas que podemos usar en estos usuarios y que cada uno la vaya adaptando a sus realidades, a su tipo de paciente, en base a la tolerancia que tengan a cada una de ellas, y posteriormente poder prescribir el mejor ejercicio. ¿Ya? Así que un poco ahondar en eso, que acá estamos tratando de entregar una batería de evaluaciones para que posteriormente los diferentes colegas en los diversos ambientes en los cuales se desarrollen puedan aplicarla. Bien, muchas gracias, Gonzalo, por el aporte. Dejo también abierta la palabra al resto del panel. No, de lo contrario, Roberto. Marisol. ¿Sí? Sí, que bueno, agregando lo que ya dijo Iván y Gonzalo, tal vez la pregunta también iba enfocada a las consideraciones prácticas, y en ese sentido, en el consenso en particular, en los anexos van a encontrar una serie de aplicaciones, o sea, consideraciones prácticas, por ejemplo, la cantidad de tiempo que hay que asignarle a cada paciente para poder tomar la espirometría, las consideraciones de limpieza que hay que tener, que ahí Dani Díaz aportó harto desde su experiencia en la clínica UPA, la limpieza que hay que tener con los equipos, qué filtros se deben usar, por ejemplo, si es que la sala donde se realiza la espirometría se realizan otro tipo de actividades o solamente para realizar la espirometría, cómo es la ventilación. Entonces, ese tipo de recomendaciones prácticas la van a encontrar en la parte de anexos que mencionó Iván al principio de esta reunión, y ahí tal vez puedan sacar las dudas más bien prácticas de cómo implementar la toma de espirometría en el contexto de la atención primaria. Eso. Bien, gracias, Marisol. Bueno, ya que mencionaste a la Dani Díaz, ya que está ahí, le vamos a hacer una pregunta ahora del público. Muchos han llegado a la pregunta, es una pregunta que se hace bastante recurrente, más allá de la evaluación. Vamos a hablar un poquito de tratamiento. Pensando en el tratamiento de estos pacientes, en la rehabilitación misma, ¿qué es lo que necesitamos para realizar rehabilitación respiratoria en relación a insumos y equipamiento? Las realidades en Chile son bastante distintas dependiendo del contexto, de los pacientes, de las edades. Por tanto, definir un insumo mínimo para poder realizar rehabilitación acortaría la posibilidad que personas tuviesen el acceso a esta. Por tanto,
En lo ideal se podría contar con bicicletas y caminadoras para poder definir estrictamente cuál es la carga de entrenamiento para cada paciente. Sin embargo, eso no define la forma de entrenar que va a tener cada paciente, ya que si nosotros tenemos de base la posibilidad de definir la prescripción del ejercicio en función de una evaluación objetiva, como lo que estamos proponiendo, como el CITO-STAN, ya podríamos determinar carga de ejercicio en función de una evaluación incremental. Por tanto, cualquier prueba que podamos tomar, que sea objetiva, bien medida, y que nos sirva como un test alcanzando el máximo rendimiento de un paciente, podemos tomarlo para entrenarlo. Entonces, nosotros claramente propusimos el ideal, como las bicicletas, el treadmill, como instrumentos de un gimnasio. Sin embargo, el entrenamiento debe incluir ejercicios funcionales, y eso a través de la telemedicina o en domicilio. Se podría ocupar caminatas estáticas, caminatas en plano o en escalera, y ocupar diferentes como instrumentos habituales que tengan los pacientes para poder entrenar. No tanto del instrumento o el insumo, sino cómo yo prescribo el ejercicio. Entonces, yo quiero, y tratamos con el equipo de no descartar la posibilidad de que si en la sala ERA, o en una sala RBC, o en telemedicina, el paciente no cuenta con una bicicleta, no se puede rehabilitar. Uno puede rehabilitar, por ejemplo, con el test CITO-STAN, en donde yo calculo la resistencia máxima y después le doy al mismo paciente entrenamiento en función de eso, cuántas veces pararse y sentarse y repetirlo durante día por medio, 3 veces a la semana, dependiendo de cada paciente. Por tanto, definir un insumo mínimo, yo creo que basta y sobra con que somos kinesiólogos y que podemos prescribir ejercicio en función de una evaluación objetiva. Bien, ahí una de las ideas bastante fuertes de este documento, ¿cierto? Entregar herramientas bastante actualizadas para que muchos de los kinesiólogos las puedan utilizar en sus lugares de trabajo. Dejo abierta la palabra, la misma pregunta para el resto del panel, si es que alguien quiere agregar algo. Quizá complementar a Daniela, por otro chat me están preguntando por el cicloergómetro, ¿no? Yo, aquí. Sí, Fran, le damos la palabra a Roberto y seguimos contigo. Sí, Fran. dale. Vale, sí. Como está diciendo por otro chat, me están preguntando la posibilidad de un cicloergómetro. Sí, probablemente una prueba súper importante para medir el consumo de oxígeno, pero no es una herramienta que esté difundida en gran parte de los servicios del país, ¿no? Probablemente, si bien el desarrollo y la implementación dentro de los hospitales ha sido importante estos últimos años, no lo vamos a encontrar en el CEFAM de Puerto Natales, probablemente, ¿sí? Entonces, la intención de este consenso fue entregar herramientas prácticas, accesibles, y como muy bien decía la Dani, primero somos kinesiólogos y tenemos que ocupar las herramientas más sencillas que estén en nuestra mano en favor de la rehabilitación, evaluación y seguimiento de nuestros pacientes. Gracias, Roberto. Le damos la palabra a Francisca Silva. Espérame, ahí sí. Ahora sí. Solamente Bienvenida, quería, ahora sí, gracias. Solo quería acotar a lo que dice la Dani y a lo que dice también Roberto, que también otro tema que es súper importante que no se nos puede olvidar, el tema de la percepción de esfuerzo del paciente, que de repente también la prescripción puede ser en base a netamente su esfuerzo físico, que de repente se nos puede pasar de lado, o de repente nos enfocamos mucho en cuánto caminó, o en cuántos minutos hizo los tests, etcétera. Aparte que, como yo también estoy trabajando también como con el paciente muy agudo, que también fue algo que conversamos harto durante el consenso, yo creo que tenemos dos tipos de paciente, por así, si tuviéramos que dividirlo. Tenemos el paciente que se hospitaliza y que cae en intubación prolongada y que lleva toda la consecuencia de lo que trae eso, paciente traqueostomizado, nosotros en el lugar donde yo trabajo tenemos pacientes de 60 a 70 días hospitalizados, pero también tenemos el paciente que ingresa, está 10, 15 días y que termina con una disnea súper importante y también con dependencia del oxígeno. Entonces, sobre todo en esos pacientes que están como con disnea como síntoma principal, también es súper importante no olvidarse de la percepción de esfuerzo de ellos, con el Borg modificado, que me ha pasado pacientes que ya me están empezando a llegar a la parte ambulatoria,
que al final uno se da cuenta que la mejor manera de prescribirlo quizá en ellas, en etapas iniciales, es ocupando la percepción de esfuerzo. Excelente, Fran, muchas gracias. Tenemos, bueno, este material también está disponible en el documento. Se arma una controversia bastante grande de que si realmente tenemos que darle rehabilitación a estos pacientes o en la APS, o tenemos que hacerlo en un centro especializado, en un centro de más alto nivel, como en un centro hospitalario que cuente con mucho más equipamiento. Hay varios comentarios que están a favor, que están en contra. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rodrigo, si es que tú estás de acuerdo en que los kinesiólogos realicemos la rehabilitación respiratoria en la atención primaria en salud? Rodrigo Torres. ¿Estás en silencio todavía? Ahora ¿Ahí sí? No, que estaba justo leyendo algunas personas en el foro que parece que no les gustó que dijéramos APS. Bueno, es una opinión valorable. Sin embargo, me gustaría que reflexionaran sobre algunas cosas. Primero, yo creo que Chile tiene una ventaja comparativa con respecto a cualquier otro país, incluso países desarrollados. Yo actualmente vivo en España y aquí la APS se va a hacer cargo de estos pacientes y la APS no tiene nada armado para poder recibirlo en este momento. Recién se están entrenando para poder hacer seguimiento, ¿ya? Si el argumento es que se va a colapsar o que no hay capacidad técnica de la APS, la capacidad técnica del nivel secundario, que son menos lugares, seguro va a ser menor. Si es por complejidad, bueno, la APS tiene pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC tienen 60-70% de cardiopatía asociada. Estos pacientes tienen alteraciones cardiológicas, sin duda, pero no son tantas como los pacientes con EPOC que tienen múltiples comorbilidades, ¿ya? Además tenemos un grupo de profesionales en la APS de kinesiólogos súper entrenados, ¿ya? Yo ya sé de lugares donde se está haciendo rehabilitación y realmente, ¿cuál es el porcentaje de sujetos que se va a complejizar su atención? Seguro va a ser muy poca, y eso sí, está bien, que se vayan, ni siquiera a nivel secundario, estoy de acuerdo en que se vayan a nivel terciario, con policlínicos de atención de hipertensión pulmonar para aquellos que tienen eventos vasculares, y con policlínicos de enfermedades intersticiales para los que hacen enfermedades intersticiales. Pero el NIH, o sea, el sistema de los ingleses, por ejemplo, también está basado en la APS, y los tipos evalúan a los pacientes a los 3 meses después del alta, y el que está con complejidad mayor se va a atención terciaria, y todos los demás en la atención primaria. Ustedes podrían decir, bueno, el Reino Unido que tiene mucho dinero, Polonia, un país súper pobre en Europa, hace lo mismo y no tiene recursos, igual van a la atención primaria. Yo creo que estamos de pronto mirando quizás en menos, o no sé si en menos, pero subestimando la potencialidad de la atención primaria. Sin duda es necesario armar un programa, pero yo creo que es donde tienen la factibilidad técnica de poder recibirse estos pacientes. Si lo recibimos en el nivel secundario, el 5% va a recibir atención y el otro 95% no va a ser capaz, ¿ya? Siempre está el argumento de que la telerehabilitación es cara. Bueno, yo tengo colegas que ocupan el WhatsApp para hacer telerehabilitación. Entonces, yo creo que si nosotros mismos nos ponemos trabas, claramente no lo vamos a poder hacer, pero la APS chilena ha demostrado a través del programa IRA y del programa ERA y de todos los subsiguientes programas la capacidad técnica que tiene de resolver esto, y este es un desafío más, ¿ya? Así que espero que mirar el vaso más bien medio lleno que medio vacío, y yo estoy absolutamente convencido que el mejor lugar donde están estos pacientes es la APS, y aquellos complejos en la atención terciaria, ni siquiera secundaria. Y eso que yo hago rehabilitación a nivel hospitalario con pacientes que tienen una complejidad mayor, que son los que tienen hipertensión pulmonar, que eso sí necesitan rehabilitación avanzada, pero el resto todos pueden hacer incluso en la comunidad. Bien, gracias Rodrigo. Dejo la palabra abierta por si tenemos alguna otra opinión del panel. Bien. Bueno, Luis, yo quisiera solo... Con respecto a la misma pregunta. No, para avanzar sí, un poco. continuamos entonces, más adelante un poco, está la línea adelantada.
Bien, me gustaría primero que todo agradecerle a todos los participantes de hoy en este lanzamiento, agradecer a todas las personas que han participado a través del foro, a través de las redes sociales, que han dejado sus preguntas. Obviamente por tiempo no hemos podido leerlas todas en vivo, pero sí créanme que las vamos a tomar en consideración, sobre todo si vamos a tener nuevas actualizaciones del documento. Agradecer a muchos de los que han estado participando, a Cristian Chávez, Mitzi Garrido, Andrés Aguirre, Marcelo Del Bosco, Claudia Gárate, Yaren Farías, etcétera, etcétera. Muchas personas que están conectadas en estos momentos y que les interesa el lanzamiento de este documento, que es de bastante relevancia para los kinesiólogos del país. Como ya estamos terminando, me gustaría dejar unas últimas palabras a cargo del kinesiólogo Iván Rodríguez, que es el director científico de la Xochikir y que es uno de los editores de este documento. Iván, por favor, unas palabras al cierre. Muchas gracias, Luis. Yo solamente quisiera decir 3 cosas muy puntuales como para a lo mejor hacer un cierre general respecto al documento. Primero, un poco referirme al espíritu de la guía. Yo creo que esta guía tiene un significado concreto, que es el contenido que está en ese documento plasmado que ustedes van a leer, pero por otro lado, también tiene un significado simbólico que es muy importante, y que yo creo que todos los que están conectados ahora, que me imagino que en su gran mayoría somos kinesiólogos, el hecho ya de que estemos conversando de rehabilitación respiratoria en una red social con más de 400 personas conectadas, intercambiando ideas, probablemente intercambiando opiniones, creo yo que eso ya es valioso. Eso ya es valioso sobre todo en un escenario en el cual tenemos hoy una gran cantidad de pacientes y vamos a tener el día de mañana una mayor cantidad de pacientes cuya necesidad primera probablemente va a ser la rehabilitación. Una vez que la pandemia deje de ser una contingencia, probablemente nuestro sistema de salud ya no va a tener la carga asistencial del cuadro agudo, sino que es altamente probable que esos pacientes van a ser subsidiarios de rehabilitación y ahí vamos a tener un gran desafío en ese sentido. Solo hilar la discusión previa y a los colegas de APS, lo perfecto siempre es enemigo de lo posible. Y en ese sentido, esta guía, avanzo al siguiente punto, tiene que ver con los alcances metodológicos de la guía. Esta guía tiene el carácter de un consenso experto, no es una guía de práctica clínica basada en evidencia. Por tanto, el contenido que está expresado en la guía son más bien orientaciones, es un marco conceptual a través del cual cada uno de nosotros como kinesiólogos en los distintos niveles de atención y contexto debemos hacer adaptaciones de acuerdo a el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, en el cual nos desenvolvemos. Por tanto, es una guía primero que es perfectible, por eso es una primera versión. Esperamos hacer un par de versiones más en el futuro, actualizándola y generando nuevos contextos, nuevos elementos, en la medida en que surja mejor y evidencia directa, ya ojalá desde los pacientes que han sido tratados. Y solamente para terminar, tiene que ver con algo respecto a la estructura metodológica propia de la guía respecto a cómo leerla. En cada una de las secciones de la guía están contenidas la descripción y la adaptación de ese instrumento, de ese procedimiento, ya sea de evaluación o de rehabilitación, y su integración en el contexto del COVID. En la guía no van a encontrar protocolos específicos de espirometría, protocolos específicos de evaluación de fuerza muscular respiratoria, en fin. Está simplemente explicado cómo, contextualmente hablando, nosotros podríamos integrar ese procedimiento en los distintos escenarios clínicos. En los anexos, ustedes van a encontrar una tabla con todos los protocolos linkeados, donde ustedes pueden acceder y pueden leer y mirar los procedimientos directamente desde los estamentos científicos que han publicado esas directrices. Por tanto, es una guía que también pretende ser pragmática y pretende facilitar y ser una orientación para los colegas que van a realizar rehabilitación. Y solo para terminar, yo creo que es tremendamente importante hoy en día considerar la rehabilitación en estos pacientes no como una novedad,
no como una intervención novedosa, sino que más bien como una necesidad en el contexto clínico de nuestros pacientes. Y en el fondo ese es el verdadero significado más bien simbólico que tiene este tipo de trabajo y este tipo de esfuerzos colectivos que dan origen a este material. Gracias, Luis. Bien, gracias Iván por las últimas palabras. Bueno, agradecerle a todo el panel que estuvo presente, muy amables por contestar de manera tan técnica y profesional a todas las preguntas. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo y recordarles también que si no han descargado el documento, revisen la publicación que tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, donde pueden descargar gratuitamente el documento y no olviden compartirlo. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria y en Instagram como @sochiquir. Y bueno, tenemos una noticia, muchos de nuestra comunidad, la comunidad de Xochiquir, que se ha hecho cada día más grande, nos ha consultado sobre la apertura de las inscripciones de nuevos socios y les queremos comentar que las hemos abierto y el link ya está disponible. Luego de que finalice esta transmisión, lo vamos a publicar a través de Facebook, pero para los que ya nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, si se van al link que está en la biografía, se van a encontrar también con la opción de o pagar su membresía como socio, y para los socios que están pendientes todavía pueden renovar su membresía 2020. ¿Sí? Queremos recordarles también que pronto ya tendremos novedades acerca de nuestro congreso, que tiene una fecha tentativa para el 3, 4 y 5 de diciembre. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y nuevamente agradecerles la alta sintonía que tuvimos bastante gente. Tenemos muchas descargas del documento, necesitamos que este documento llegue a mucha gente, así que por favor compártanlo en todas sus redes. Haciendo esto vamos a llegar a muchos lugares, a muchos rincones, tanto de Chile como del resto de Latinoamérica. Bien, muchas gracias muchachos, me despido cordialmente. Gracias a todos, que estén bien, nos veremos. Chao, chao.